Hola Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto poder conversar contigo. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué Buenas tal? noches. Tenemos ¿Cómo acá estamos? en la mesa, Gusto de saludarlos. gracias igualmente, algunas dudas. Un hombre de su experiencia, con la experiencia de gestión, por ahí nos puede iluminar un poco, porque estamos viendo que consolidados ya ciertos números, habría balotaje, pero también nos dicen que el plebiscito sobre la explotación de los recursos petroleros estaría favoreciendo las posiciones de no extraer el petróleo, ¿no? Y nos ponen esta disyuntiva. ¿Cómo se hace para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, en ese caso, sin explotar los recursos petroleros? A ver, es importante hacer una aclaración. La pregunta solo se refiere a un espacio del territorio ecuatoriano, Bien, ¿no? No es que la pregunta dice que no se debe explotar ok. todo el petróleo, sino solamente el Yasuní ITT, ¿ya? El Yasuní ITT, que es una zona petrolera muy rica, muy importante, nosotros habíamos definido en el gobierno de Rafael Correa, habíamos planteado al mundo un acuerdo para no explotarlo, pero en vista de la cantidad de recursos que vamos a perder por esa falta, decíamos al mundo, nosotros nos comprometemos a mantener ese petróleo bajo tierra, pero el 50% de lo que no vamos a poder utilizar, nosotros lo aportamos, pero el otro 50% que lo aporte el mundo. Y nosotros nos comprometemos, poniendo esos recursos en un fideicomiso, a usarlo solamente para protección ambiental. El mundo no respondió, lamentablemente. Eso No. pasó hace más de 10 años. Sí, sí. Y no hubo respuestas. Nosotros tomamos la decisión de explotar solamente 250 hectáreas del millón de hectáreas que son el Yasuní y TT. ¿Ya? Comenzamos la explotación con todo cuidado ambiental, además. Ahora, la pregunta ha sido definida en relación a que no se explote nada del Yasuní y TT y aparentemente ha tenido una valoración positiva. Bueno, tendremos que respetar esa decisión. Nosotros habíamos decidido explotar solamente una pequeñísima parte, insisto, Sí, 200 sí, sí. hectáreas de un millón. Pero pues la decisión del pueblo habrá que respetarla y No, no, sin duda, pero le ciertamente eso va a ratifico. limitar porque estamos hablando de 1.200 millones de dólares que el Ecuador no va a poder recibir, Bueno, pero pues tendremos que buscar la manera de igual trabajar como tenemos que hacerlo, ¿no? claro. No, no, por eso le ratifico la duda que se nos generó acá en esta mesa, ¿no? De cómo se resuelve ese intríngulis, ¿no? De que hay tanta riqueza para explotar que podría mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos y los propios ecuatorianos dicen, no, de ahí no. Bueno, ¿de dónde? ¿Qué alternativas se ve en el escenario del próximo gobierno, eventualmente si fuera Luisa González, ¿no? ¿Qué imagina usted que Hay, podría? hay, hay muchas otras alternativas, se puede cobrar mejor los impuestos, se puede explotar algunas situaciones de nuestra agricultura de una mejor manera, podemos crecer en la exportación de productos no tradicionales, podemos mejorar también el valor agregado a nuestros productos para que lleguen con mayor valor agregado al exterior, se puede también controlar un poco más los gastos. Hay muchas alternativas, o sea, Bueno, le envidio el optimismo, Ricardo. no, es que sí tiene un efecto, pero hay que decir algo, el presupuesto del Estado ecuatoriano es aproximadamente entre 35 y 40 mil millones de dólares y esto será 1.000 millones de dólares que no tendremos. Claro, Bueno, no es. siempre hay manera de Sí, solucionarlo, ¿no? sí, O por sea, supuesto. hay encontrar salidas fiscales, Y tributarias, arancelarias, está claro, otros sí, sí. ingresos Le planteo otra se disyuntiva encuentra salida. que nos tenemos acá en la mesa y apelamos también a su experiencia y a su saber. ¿Dónde imagina usted que, ya casi definido que va a haber balotaje contra Noboa, dónde imagina usted que puede ir a buscar a los votos que le faltan al correísmo, a Luisa González, a la Revolución Ciudadana? ¿Los votantes de quién? ¿De cuáles de los candidatos? Porque hubo una participación muy alta, así que los votos que hay que ir a buscar es gente que ya votó. ¿Dónde imagina usted que puede juntar votos Luisa González? Yo diría que más que por los votos que ha obtenido algunos de los candidatos es por los
sectores sociales. Yo creo que un acercamiento cada vez mayor con el movimiento indígena es necesario hacerlo. Ahora, a la segunda vuelta, ya no va a ir Yacu Pérez. Esto puede permitir una mayor cercanía con el movimiento indígena, porque Yacu Pérez, aunque no es un fiel representante del movimiento indígena, sin embargo, parece serlo, y ha ganado muchos votos del movimiento indígena. Pensamos nosotros que este importante sector de la población ecuatoriana, que además es emblemático, histórico, con ellos tenemos nosotros, la Revolución Ciudadana, muchísimas más coincidencias que discrepancias. Que ha habido discrepancias, sí, pero tenemos muchísimas más. Por ejemplo, en el tema ambiental. En nuestro gobierno. Discrepancias, sí. En el tema ambiental, en el tema del respeto a sus condiciones de nacionalidad, el respeto al tema de la organización territorial, de las perspectivas de vida, del mejoramiento del nivel de vida, porque la población indígena es la población que en el Ecuador tradicionalmente ha tenido mayores condiciones de pobreza, de indigencia, de marginación. En nuestro gobierno esto cambió sustancialmente, pero podemos hacer todavía mucho más con ellos. Bien. Pero también los sectores medios, los sectores juveniles, justamente por el tema que tú decías, por el tema ambiental, el tema de la educación, el tema de la ciencia, la tecnología, de la robótica, de la informática, de la inteligencia artificial. Son temas en los que nosotros pusimos mucho empeño en nuestro gobierno. ¿En eso usted cree que puede marcar diferencia con Noboa? Yo creo que sí. Bien. Sí, Noboa será un buen rival. Todo rival a la segunda vuelta es un buen rival. Pero Noboa tiene la limitación de que es solamente un empresario. No lo deslegitima, por supuesto, ser un empresario, pero no tiene ninguna experiencia de ningún otro tipo. Es decir, es un empresario, pues, que incluso un heredero de otro que fue un heredero también. Es un buen punto. ¿Ya? Entonces, la experiencia que nosotros tenemos como gobierno de la Revolución Ciudadana, un equipo que sabe gobernar para el bien común y no solamente para las empresas, que eso lo decía ahorita Luisa González. Ahora, en este momento decía, ya nos pasó con Lazo. La gente decía, no, si Lazo dirigió un banco y fue exitoso con el banco, entonces va a ser exitoso el país. No, que es exitoso dirigiendo un banco no necesariamente es exitoso dirigiendo un país, porque son otros conceptos, otras lógicas, otros acuerdos, otros pensamientos, una política que no tiene nada que ver con manejar un banco. El Daniel Noboa, un joven empresario ecuatoriano, yo quiero hablar mal de él, no hay razón para hacerlo, pero pues es un joven empresario que sabe manejar una empresa, pero que no por eso va a tener la capacidad de conducir un país, que es una cosa distinta. Claro. Y bueno, vamos a enfrentarlo políticamente en la campaña electoral. Acá Alejandro le quiere hacer una pregunta. Buenas noches, Ricardo. Le transmito una inquietud que teníamos aquí sobre justamente las posibilidades que tenían sobre ese sector, que es el movimiento indígena, y sobre la población indígena. Y escuchándolo, muchos acá habíamos anticipado que esa era quizá la estrategia más más acertada, ¿no?, del movimiento de la Revolución Ciudadana para encarar una difícil elección. Sí, pero tengo que decir algo también. El movimiento indígena es un movimiento amplio. Ciertamente que la CONAIE y su brazo político, Pachacutic, es lo más fuerte del movimiento indígena. Sin embargo, nosotros con otras 3 organizaciones indígenas tenemos un trabajo, un acuerdo político. Incluso nuestro segundo candidato a asambleísta nacional es presidente de la FEINE, de la Federación de Indígenas de la zona Sierra Centro, que es muy importante también. Son indígenas evangélicos, pero también un acuerdo muy importante desde hace mucho tiempo con la FENOCIN, con la FEI, con algunas organizaciones indígenas. De tal manera que poder ahora avanzar también en acuerdos un poco más estrechos con la CONAIE, por supuesto que será muy importante. Bueno, entonces eso sacamos la conclusión que no está cerrada la elección y va a ser una dura elección, pero no está cerrada. Sí, claro, por supuesto. En este momento te digo que se ha consolidado desde el 17% de actas escrutadas hasta el 50% de actas escrutadas. Prácticamente no se han movido los números.
Luisa González tiene el 33.3%. Bueno, ella comenzó con el 32.9%, pero ahorita ya está en el 33.3%, y Daniel Noboa está en el 23.3%. Es decir, prácticamente no hay cambio, no hay un movimiento en el nivel digamos, de votación. Así es que pensamos que eso, déjame confirmar los datos porque estoy diciéndolos de memoria y no quiero equivocarme. Claro, claro. Pero se han mantenido en el nivel de decir, 33.3 Luisa González y 24.3. Me equivoqué en un número y por eso quería corregir Noboa. Luego pues vienen los otros candidatos que parecería imposible que rebasaran. ¿Por qué? El candidato Zurita, que reemplaza al asesinado candidato Villavicencio, está en 16.3 desde el 17% de escrutinio, claro, hasta el 50%, no ha cambiado. Y ninguno de los otros ha cambiado. De tal manera que parece que las cosas están ya bastante claras y muy definidas en esos niveles. Ustedes justamente ahorita tienen en pantalla eso, sí, 33.2, sí. Bueno, yo tenía 33.3 y 24.16, es más o menos lo mismo. Bueno. Yo creo que las cosas están definidas ya para la segunda vuelta y ahora hay que hacer acuerdos también, hay que hacer acuerdos, claro, amplios, políticos, hay que hacer acuerdos con el sector empresarial. El sector empresarial sabe cómo en el gobierno de la Revolución Ciudadana le fue muy bien a ellos. Nosotros, claro, no somos enemigos de los empresarios. Nosotros sí somos adversarios muy fuertes de los empresarios que quieren chupar del Estado, los que quieren hacer negocios del Estado y llevarse los recursos petroleros, los recursos mineros, las compras públicas, sobreprecios. Con ellos sí no nos llevamos. Pero con los sectores empresariales nosotros hemos apoyado mucho la actividad empresarial, eso sí, también siendo muy estrictos para que respeten los derechos de los trabajadores, claro, para que les paguen bien, para que paguen sus utilidades, para que respeten sus condiciones laborales, la estabilidad, etc. Y los empresarios conocen. Clarísimo, de manera que tenemos Ricardo, un amplio abanico de yo, si fuera su asesor, le diría, bueno, que pues, ese es el camino a seguir. Bueno, okay, pues. Le mando un abrazo a la distancia. Muchas gracias y gracias por su participación en nuestro programa.